mejor lugar hemos llegado, hermano. Gloria al Señor. Leemos la palabra de Dios en esta noche en el libro de Apocalipsis, al capítulo número 3, el verso número 17, en la bendición trina, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes tú que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos a compartir, hermanos, en esta noche bajo el tema una iglesia enferma. Alabado sea el Señor. Ese es el tema bíblico en esta noche que deseamos compartir. La enfermedad, hermanos, se define como alteración de la salud. Figurativamente podríamos decir que se puede aplicar a una alteración de lo moral y en lo espiritual. Para hablar de la iglesia, hay varias clases de enfermedad que por la condición y su tiempo se podrían clasificar de la siguiente manera. Está la enfermedad maligna, tiende a obrar mal y a empeorarse en alguien que la tenga. Está la enfermedad benigna, que parece mostrarse bien, pero que en definitivo es enfermedad. Gloria al Señor. Y encontramos las enfermedades incurables. El tratamiento las controla, pero no las elimina. Esa que se nos da una medicación para ir sobrellevando la enfermedad, nunca desaparecerá, siempre estará. Y entonces la medicación hace que se pueda ir sobrellevando ese problema. Cuando hablamos de enfermedad, deberíamos de clasificarlo tal vez en forma muy sencilla, de esta forma: la maligna, la benigna y las incurables. Esas que en verdad no tienen vuelta atrás. Gloria al Señor. La iglesia también, así como pudiéramos describir a alguien enfermo, la iglesia, porque este verso que hemos tomado lectura habla de la iglesia y hace mención al cuerpo de Cristo. Y es un mensaje dado por el Señor al apóstol Juan, cuando él había quedado prisionero, ya anciano, en la isla de Patmos, y allí entonces por revelación divina comienza a escribir lo que el Señor le dice, y le da el mensaje para cada congregación, para cada iglesia, y cada iglesia recibe el mensaje de parte de Dios. De allí que yo creo, hermanos, que nosotros como iglesia necesitamos un mensaje. La iglesia del Señor necesita siempre un mensaje que provenga de Dios. Podemos edificarnos, hermanos, a veces por mensajes que pasan en las páginas de la internet, y podemos darle gracias a Dios por ese material o por esa tecnología al alcance de nosotros. Pero no siempre ese mensaje es para la iglesia. No siempre. Porque el Espíritu Santo de Dios sabe cómo direccionar el mensaje y entonces enviarlo hoy a nuestros corazones. No quita que usted y yo podamos edificarnos. Yo me edifico también. No quita que podamos edificarnos con mensajes de hombres de Dios, mujeres de Dios, que anuncian la palabra de Dios. Yo doy gracias a Dios y me edifico también. Pero entiéndase que en verdad Dios sabe tener un mensaje a la iglesia. En el libro de Apocalipsis encontramos 7 iglesias, y para cada una de ellas hay un mensaje, y es distinto para cada uno el mensaje. En esta noche tomamos lectura de uno que el Señor hace mención al último, diciéndole entonces, la iglesia dice: yo soy rico y me he enriquecido. Esas son palabras de la iglesia.
y de ninguna cosa tengo necesidad. Y Dios le dice: ¿y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Si leemos esto, hermanos, y no sabemos que viene de parte de Dios, pudiéramos decir, hermanos, el hermano está hablando en la carne, o está muy fuerte, o esto no es lo que yo quiero escuchar. Pero si leemos esto, hermano, y lo firma Jesús, entonces usted y yo decimos amén a la palabra de Dios. Porque en verdad el Señor conoce nuestros corazones, conoce nuestras vidas. Cuando hablamos entonces de la enfermedad que la iglesia tiene, pudiéramos nosotros mencionarla como una iglesia que es sorda, ciega, que es muda y que tiene parálisis, que no se puede mover. Estoy hablando en un sentido espiritual. Ya me olvidé de la enfermedad en el cuerpo y ahora giro a lo espiritual. Giro y hago mención del problema o de la enfermedad de la iglesia en el siglo que estamos, en el tiempo en que estamos. Cuando hablo de iglesia no me refiero meramente a los que estamos congregados en esta noche aquí en este lugar. Y cuando hacemos mención de iglesia no es meramente los que formamos parte de este rebaño. Cuando hablamos de la iglesia del Señor, hermanos, hablamos de todos los cristianos en la faz del mundo. Si no tenemos esa visión, cantamos mal el coro que Cristo viene por su iglesia. Se va a creer que viene por usted nada más, o por nosotros. No. Cristo viene por su pueblo, por su iglesia, que es muy grande a la faz de toda la tierra. Gloria al Señor. Y en medio de todo ello, el pueblo de Dios es un pueblo muy grande. No sufrimos no sufrimos, hermanos, del síndrome de ser los únicos y pretender que solamente por nosotros vendrá el Señor. No. Cristo viene por su pueblo, viene por su iglesia, y lo va a encontrar de toda lengua, tribu y nación. Gloria a Dios. Y los llevará ante el Padre. Gloria a Dios. Cuando hablamos entonces de la iglesia, hablamos de ese grupo de creyentes, hablamos de ese grupo de los redimidos. Por lo tanto, hermanos, también entiéndase que no es solamente, hermanos, la iglesia local, es la iglesia del Señor. Y ese es lo que el Señor, hermano, también envía su palabra pretendiendo hacer una obra de sanidad en medio de la iglesia. Claro, es para todos y también para nosotros. Es para los de afuera y también para los de adentro. Es para los que están allá y los que estamos acá también. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gracias porque me acompaña entonces. Si esto es la introducción, hermanos, usted va a querer irse, y yo quiero que usted comparta conmigo este culto. Gloria a Dios, y alabemos junto al Señor y adoremos su nombre porque Él está aquí. En medio de su pueblo Él nos ha congregado. Gloria a Dios. Y queremos meditar sencillamente en la palabra del Señor. Gloria a Dios. Y entonces observar, hermanos, cuál es esa enfermedad que la iglesia de Cristo hoy tiene a la faz de toda la tierra. La iglesia del Señor, hermanos, es una iglesia. Leyendo el pasaje, gloria a Dios, que estamos tomando lectura, gloria a Dios, y observando, yo voy a dividir esto en 4 puntos. La iglesia del Señor es una iglesia que tiene el problema de la sordera espiritual. Figurativamente hablando, hermanos, se pudiera decir que es o hace caso o mejor dicho, no escucha el consejo que viene de Dios. Ese es el problema de la sordera espiritual. Frente a esto, hermanos, encontraremos que Dios le dice a la iglesia cómo tiene que lograr que escuchen esta sordera espiritual. Dios quiere hacer que haya una total captación en el oído, que pudiésemos escuchar muy bien lo que el Señor quiere. Ahora la iglesia perece y tiene este problema de sordera espiritual. No oyen la voz de Dios. No se oye la voz de Dios.
Y usted me podrá decir, ¿cómo que no oímos, pastor, la voz de Dios? Yo estoy aquí cada culto, cada reunión, cada día, y escucho los mensajes. Yo leo la palabra y es Dios hablándome. Gloria a Dios. De hecho, cuando alguien venga y nos diga, tengo una palabra profética, dime cuál verso y cuál capítulo. Eso es lo que quiero. Cuando me digas que tengo una palabra profética para ti, cítame la Biblia y yo voy a decir amén. No me digas disparates, que en verdad muchas veces ni de Dios proviene. No menospreciamos la profecía, pero entiéndase que todo debe de ir ajustado a la luz de la palabra de Dios. Por lo tanto, entonces podemos decir, yo escucho la palabra, escucho mensaje, leo la palabra y oigo la voz de Dios. La Biblia dice, hermanos, y cito Deuteronomio capítulo 11, versos 26 y 27. Y aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyere los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y que yo os prescribo hoy. Leí Deuteronomio capítulo 11, versos 26 y 27. Dios quiere que nosotros podamos oír la voz de Dios y prestar atención para recibir bendiciones de parte del Señor. La bendición de Dios, hermanos, es algo que desciende sobre aquellas personas que pueden ser obedientes a la palabra de Dios. La bendición de Dios no desciende meramente a aquel que es o se identifica como cristiano. La bendición de Dios desciende sobre aquel que obedece a Dios. Si usted encuentra a alguien que en verdad, hermano, su vida cristiana no tiene pautas, no tiene un testimonio de que es bendecido por Dios, que Dios guarda su vida y le protege y le bendice en todo aspecto, muchas veces tendremos que ver si en verdad somos obedientes a la voz de Dios. Si obedecemos nosotros la voz de Dios, porque cuando obedecemos la voz de Dios hay bendición de parte de Dios. De hecho, muchos problemas que tal vez hoy en día la sociedad, nosotros como iglesia poseemos, tenemos, se pudieran evitar si obedecemos la voz de Dios, si somos obedientes. ¿Sabe que estando en el tránsito podemos evitarnos multa? ¿Sabe cómo? Obedeciendo las normas de tránsito. Nos evitamos multa. Si yo no obedezco las normas de tránsito, lo más probable es que me encuentren a la vuelta de la esquina y entonces me multen. Evitamos eso siendo obediente. Si se me pide que me ponga el cinturón, me pongo el cinturón. Si se me pide que me ponga el chaleco, me pongo el chaleco. Si yo sé que tengo que ir por un lugar y no por el otro, voy por el lugar que tengo que ir. Eso es sencillamente obedecer, para que no haya malas consecuencias. Y entonces puede pasar por delante de quien quiera que esté, porque está obedeciendo. No hay problema. Pero cuando no obedecemos, corremos riesgo, nos escondemos y no queremos que alguien nos vea. Y si nos ven, tal vez como cristianos decimos, reprendo al diablo. Me agarraron aquí. El diablo no tiene nada que ver. Sencillamente no hemos obedecido una norma que tenemos que hacer. Gloria a Dios. Por lo tanto, hermanos, lo importante es que a veces la iglesia no oye la voz de Dios. Dios le digo, si oyeres hoy los mandamientos de Jehová vuestro Dios, oír hoy la voz de Dios. Hoy usted y yo estamos en el templo, tenemos que oír la voz de Dios. La voz de Dios es clara porque viene, hermanos, como base bíblica, que recién decíamos, la misma palabra. Esa es la voz de Dios. Si alguien abre la Biblia y me lee un versículo, es Dios hablándome a través de ese versículo. La iglesia no oye la voz de Dios. Muchas veces no se oye la voz de los profetas. Deuteronomio 18:15. Profeta del medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantaré. Te levantará Jehová tu Dios. A él oirés. Leí Deuteronomio 18:15. Dios levanta profeta
en medio nuestro, hay que oírles a ellos. El profeta es alguien que va a compartir un mensaje que viene como base en la palabra de Dios. Alguien que va a estar transmitiendo un mensaje de Dios. Y usted y yo oímos a esas personas que son profetas, voceros, ministradores de los bienes del Señor, que anuncian un mensaje. Entiéndase sin lugar a duda como base bíblica la palabra. No un mensaje de su propia conciencia, no un mensaje de intelectual, no un mensaje emocional. Todo eso, hermanos, puede estar bueno en su justa medida, pero no es de Dios. Nadie va a jugar con las emociones de las personas. No es un mensaje, hermanos, para emocionar a las personas. No es un mensaje con nombre y nombre y apellido desde el púlpito. Yo reprendo cuando alguien se pone en el púlpito y empieza a dar nombres y apellidos de personas. No, eso no es un mensaje de Dios, eso es emocional. El mensaje de Dios es congregacional. Dios bendice a su pueblo, a su iglesia. El profeta de Dios transmite un mensaje que proviene de Dios. Pero dice, le levantaré profetas y no lo oirán. Gloria al Señor. También no se oye la voz del pastor. San Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, dijo Jesús, el buen pastor, y las conozco y me siguen. Usted y yo conocemos la voz del buen pastor. Conocemos la voz del Señor. Sabemos cuando Dios habla y cuando Dios no está hablando. Somos conscientes cuando el Espíritu Santo de Dios está tratando nuestros corazones y cuando de repente no es la voz del Señor. Somos conscientes. Oímos la voz del pastor. Gloria a Dios, de aquel buen pastor que entregó su vida por nosotros, de Cristo el Señor. Oímos la voz del Señor. Oímos también la voz, hermano, de esas personas que Dios levanta para transmitir un mensaje. No desprecie, no deje a un lado. Cuando Dios utiliza un instrumento para hablarnos a través de ese instrumento con bases sólidas en la palabra, Dios lo quiere hacer. El consejo de ese líder, de ese pastor también va a ser oportuno que podamos oírlo. No menospreciemos el consejo. La Biblia dice que en la multitud de consejeros se encuentra la sabiduría. Es bueno poder oír por el bien de nuestras almas. Lo necesitamos. Nadie está por afuera. Nadie es tan grande, tan sabio, tan sabelotodo que no necesita que alguien venga a darle un consejo. Todo lo necesitamos. En cada actividad que podemos compartir, nos hace bien compartir juntos y edificarnos. Ayer hablábamos y compartíamos con algunos pastores y líderes del interior, y qué bien nos hace. Y qué bien nos hace compartir, porque nos edificamos mutuamente. Porque todos necesitamos de ese buen consejo. Gloria a Dios. Todo lo necesitamos. Pero a veces no se oye la voz del pastor. Tampoco se oye la voz de los padres. Dice Proverbios 1:8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Los padres hablan y comparten un consejo con sus hijos, y a veces no se pone en práctica el consejo del padre, de la madre. No se escucha. Ya viene, siempre igual, la misma historia. ¿Qué le va a hacer caso a este viejo, a esta vieja? No, y como que tenemos por menos el consejo. Escuchémoslo. Será de bendición para nuestra vida. Nos edificará. Lo recordaremos. Ese consejo será de alguien que ha tenido experiencia y ha transitado un camino que nosotros no hemos llegado a él. Por lo tanto, los años de experiencia van a hacernos que podamos compartirlo. Cuando muchachos, muchas veces tenemos la tendencia a dejar a un lado el consejo de los padres y no queremos oír. Y luego queremos que ellos nos atiendan y nos reciban. Cuando van pasando los años, nos damos cuenta que muchos de esos consejos que ellos nos daban, tenían razón. Y nosotros no queríamos como que dar el brazo a torcer. Pero ahora reconocemos cuánta razón había en muchos de esos consejos. Está bueno escucharles. Aún más si esos padres tienen como base bíblica
o como orientación la misma palabra, más aún. Pero si no lo tuvieran, si no fueran cristianos, igualmente tenemos que escucharle. La Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen aquí en la tierra. No dice honralos si son cristianos, sean cristianos o no sean cristianos. El mandato de Dios, el mandamiento de Dios dado a Moisés y por ende a la iglesia, es que nosotros los honremos. Gloria a Dios. El escuchar el consejo de los padres me va a ser bueno. Y reitero, en muchos de esos momentos después en la vida nos paramos y decimos: qué razón tenía. Gloria a Dios, en compartir. Yo no estoy diciendo que en la totalidad de los consejos, pero en muchos de ellos, muchas veces uno se detiene en decir: tenía una gran verdad, decía una gran verdad en esto. Gloria al Señor. Pero la iglesia está sorda, no oye la voz de Dios, de los profetas, del pastor, de los padres, no oye la voz. Es una iglesia que tiene oídos, pero no oye. Gloria al Señor, gloria a Dios. La segunda parte es el problema de la ceguera espiritual. Figurativamente pudiéramos decir de un creyente que tiene ofuscada la razón, alguien que no está viendo, que no ve. Estamos hablando y describiendo una iglesia enferma. No ve la necesidad de sus hermanos. La Biblia dice en Gálatas 6:2: sobrellevad las unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Gálatas 6:2: sobrellevad las cargas los unos de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Como iglesia somos llamados a llevar la carga de mi hermano. Esa carga que en verdad yo veo que él solo no la va a poder llevar. Esa carga que me hace identificarme con la persona necesitada. Si usted dice: yo no veo la carga, es que estamos ciegos. ¿Y qué carga? Yo no la veo. Bueno, es que estamos ciegos. Tenemos que tener la vista para poder ver la carga de mi hermano. A veces entramos y medimos y exigimos al hermano de cosas que en verdad no sabemos la carga que lleva. Y está bueno que podamos entender esa carga que lleva. No solamente exigir o demandar, sino entender la carga que el hermano lleva. Recuerdo que una vez había alguien en una de nuestras iglesias que tenía parte en un devocional. Y llegó, era la lectura. Y llegó culto empezado, casi ahí, orando el hermano para comenzar el culto. Y entonces el hermano le pregunta al pastor: el pastor, ¿qué hago? ¿A quién le doy la lectura? A la persona que estaba asignada, le dice el pastor. Entonces en el devocional la hermana que tenía la lectura pasa y comparte la lectura. Y después de eso el hermano que estaba presidiendo dice: yo no sé por qué se la dio. Yo no se le había dado nada. Y se fue un poco molesto, pero si se hubiese ido molesto y se hubiese callado la boca, nadie nos hubiésemos enterado. Pero como se fue molesto, incómodo y compartió con otro, se enteró la iglesia y se enteró el pastor y lo tomó aparte y dijo: venga hermano, yo quiero decirle el por qué le di la lectura a la hermana fulana casi que con culto empezado. ¿Sabe que la hermana llegó a la iglesia casi con culto empezado? Porque su padre no iba a venir. Le dijo: yo no voy a la iglesia. Le digo: yo te espero, vamos. No, ni me esperes, no voy. Yo te espero, vamos. No. Y por último, tanto le insistió que se trajo el padre a la iglesia. Y entonces llegó culto empezado porque se trajo el padre que no iba a venir. Gloria a Dios. Y a veces, como no comprendemos la carga, estamos cargándole cada vez más a alguien que en verdad la Biblia dice sobrellevar las cargas los unos de los otros. Hay que ver. No hay que juzgar prontamente sin tener esa visión o esa vista espiritual para poder ver. No todas las cosas, hermanos, al presente o al momento yo las comprenderé. Pero cuando actúo y me muevo y tal vez tengo la vista que debo de tener, observo algunas cargas. Puntualmente la Biblia dice sobrellevar esas cargas. Cuando de repente la carga del hermano o la hermana es fuerte, es pesada, vamos a ayudarle. Vamos a acercarnos
para decir: aquí estoy, dispuesto a ayudarte a llevar la carga. Dice la Biblia, hermanos, Santiago 2, 15 y 16. Si un hermano o una hermana están desnudo y tiene necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Viene alguien y le dice: estoy hambriento y tengo frío. Y usted le dice: bueno, vaya y caliéntese y coma. Pero si no tiene, y nosotros podemos darle una mano, hacemos bien en hacerlo, porque si no, ¿cómo le vamos a decir? ¿Cómo le caerá eso al hermano o a la persona que en verdad no tiene? Gloria a Dios. Recuerden oportunidades ir a un lugar, hermanos, donde se les iba a compartir el evangelio, y la persona que iba conmigo dice: vamos a pasar antes por la panadería y compramos una bolsa de bizcocho, y luego la soltamos allí y nos van a escuchar y nos van a recibir la palabra, porque ellos tienen el estómago vacío, y con el estómago vacío no van a poder oír nada. Pero si les damos unos bizcochos y compartimos un rato con ellos, van a entendernos. Y fue, hermano, el instrumento para poder ver la necesidad y compartir la palabra de Dios. Gloria a Dios. No es que mandamos a decir: váyase y hágalo, si está en nosotros el poder hacerlo y darle una mano a alguien. Gloria a Dios. Usted y yo somos bendecidos por el Señor, y Dios nos ha dado sustento y nos ha dado abrigo. Gloria a Dios. Si está en nuestras manos, hermanos, y alguien, la Biblia habla de mayoritariamente la familia de la fe. Gloria a Dios. Y aún cuando encontramos eso en una necesidad, qué bueno es poder socorrerle y poder ayudarle. Qué importante que es. Gloria a Dios. Si está a nuestro alcance, brindémosle una mano, ayudémoslo, lo va a necesitar. No seamos ciegos, gloria al Señor, ante la necesidad de nuestro hermano. Si la tiene, no seamos ciegos. No digamos: yo no vi nada. No, sí, yo puedo, vi, y algo voy a hacer con la ayuda del Señor. No lo vamos a poder hacer todo, ni a todo podremos ayudar, pero a quien Dios ponga a nuestro alcance y según nuestras fuerzas, amén, lo haremos con la ayuda y la gracia del Señor. Y entenderemos que así estamos haciendo y cumpliendo la ley de Cristo. A veces es ciega porque no ve la necesidad del mundo. Juan 4:35 me dice la Biblia: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, que ya están blancos para la siega. Juan 4:35. A veces, y los discípulos y el pueblo decía: todavía no es el tiempo. Todavía no es el tiempo en que las personas puedan oír la palabra. Y el Señor le dice: miren, alcen sus ojos y vean que ya está listo los campos para que alguien les hable del Señor, para que alguien les dé el anuncio de la palabra del Señor. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. A eso somos llamados nosotros. No hay que esperar. No faltan 4 meses. No, hoy es el día. Hoy es el momento. Los campos ya están listos pronto. La familia necesitan, gloria al Señor, que alguien pueda darle una palabra de ánimo y de estímulo. Eso es lo que se necesita. Que alguien pueda llegar donde ellos y decirles que hay esperanza en medio de esa situación que les ha tocado vivir. Hay esperanza. Los campos están listos y prontos. A veces decimos: más adelante lo haré, después lo haré. No posterguemos el tiempo. Los campos ya están blancos. Hay necesidad en el mundo. El mundo necesita de los creyentes. El mundo necesita de la iglesia del Señor. Gloria a Dios. A veces también es ciega porque no ve el dolor ajeno. Dice Salmo número 103, versos 13 y 14. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. Dios se acuerda y ve nuestra condición. A veces no tenemos esa mirada de mirar con compasión a otro. Dice Lucas 7:13: cuando el Señor lo vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. De otro caso en la palabra, de una mujer desconsolada, el Señor le dijo: no llores. Vio la necesidad de estas mujeres.
de esta persona, en este caso de esta madre que estaba viuda y ahora perdía a su hijo. Por lo tanto, el mundo, hermanos, necesita que la iglesia pueda tener ojos para ver. Hay una gran necesidad. Nosotros somos llamados a suplir esa necesidad. Gloria a Dios. La ceguera es un problema. La mudez espiritual. En tercer lugar, figurativamente hablando, pudiéramos decir que un creyente, hermanos, que deliberadamente guarda silencio cuando Dios quiere que pueda hablar, cuando se guarda silencio en lo que Dios quiere que hablemos. A veces tratamos por años con alguien, y alguien nos pregunta: ¿le hablaste alguna vez del evangelio? Y dice: nunca se dio la oportunidad. Yo no creo eso. Yo creo que Dios da oportunidad, pero que a veces nos quedamos mudos ante esa oportunidad que Dios me da. No es que constantemente usted y yo vamos a estarle hablando de la Biblia y abriéndole la Biblia a ellos. No, porque no podrá ser posible esa forma. Pero Dios nos dará la oportunidad de poder testificar y dejar entonces la palabra de Dios impresa. Dejarles entonces la oportunidad de que ellos puedan oír un mensaje, una palabra, un aliento, algo. No nos podemos quedar mudos ante esta necesidad. Tenemos que hablarle a este mundo, gloria al Señor. Y vemos en la palabra de Dios, Marcos 16:15, y Él dijo: id por el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. La iglesia queda muda cuando no comunica el mensaje de salvación. Somos llamados a anunciar, a dar el mensaje de salvación. Yo doy gracias a Dios, hermanos, aún por las puertas que Dios tiene abiertas en la iglesia. Lugares donde se está llevando la palabra del Señor. Hogares de ancianos, anexos. A través de la radio. Doy gracias a Dios porque eso se ha logrado con el esfuerzo de toda la iglesia. Tal vez no pudiéramos llegar a un lugar para hablarle de Cristo, pero podemos ser parte de. Yo me voy a sumar. Quiero también poner mi grano de arena. Quiero que más personas puedan oír del mensaje del evangelio. Y aunque tal vez, hermano, tal vez usted diga: en Uruguay todo el mundo ha escuchado el evangelio, nos vamos a encontrar con personas que aún no han oído la palabra de Dios y el verdadero evangelio. Han oído un alboroto de muchas cosas y han cerrado su corazón ante tanta variedad de cosas. Pero necesitan que alguien que con claridad le pueda hablar el evangelio. Y aunque a veces pretendemos creer que ya todo el mundo escuchó del evangelio, no todo el mundo oyó, hermano, sencillamente tal vez oyó algo de religión, pero no se ha encontrado con Jesús. No ha oído la palabra de Dios, no ha oído el mensaje de la cruz, no ha oído el mensaje de salvación. No podemos quedarnos mudos, no podemos callarnos, porque son días de buenas nuevas. Tenemos que anunciar la palabra del Señor. La iglesia es llamada a eso, a compartir el mensaje del evangelio. Hagámoslo, hermano, gloria a Dios, de todas las vías que podamos. Ya hemos adquirido folletos en la iglesia para que, si usted necesita folletos tratados, lléveselos sellados y se los puede repartir en su lugar donde estudia, trabaja, vecino, barrio, familia. Entréguele un folleto, dígale: te dejo esto para que leas en algún momento. Y eso, hermanos, hará un efecto, una obra. También porque viene porción de la palabra del Señor. No nos quedamos mudos. Se tiene que saber identificarnos nosotros con la fe de Dios. Entonces la iglesia, en el tiempo en que estaba, ha quedado muda. Gloria al Señor. No testifica del Señor. La Biblia dice, Hechos 10:42, y nos mandó que predicásemos al pueblo, testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Y nos mandó que predicásemos el evangelio, testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos
y de muertos. Hechos 10:42. Nosotros, hay un mandato del Señor. Él nos mandó que testificásemos del Evangelio y que le hablásemos a todos que Él es Señor y juez de vivos y muertos. Gloria a Dios. Qué mensaje, qué responsabilidad, qué tarea que tiene que hacer la iglesia. Y a veces estamos mudos. Él nos ayuda, hermano, en esta noche. El Señor nos ayude como iglesia. Primeramente, hermano, me pongo en primer lugar como el número uno en ser necesitado de la ayuda de Dios para hacer la tarea. Yo soy parte de la iglesia. Yo no estoy por afuera, yo soy parte de ustedes. Yo también necesito que el Señor me dé gracia y ayuda del cielo para testificarle del Señor a todo aquel que Dios ponga a mi encuentro. Gloria a Dios. En estos días paraba en la ciudad, en un lugar, se acerca una persona a pedirme sencillamente unas monedas para cuando me movía. Y entonces pude hablarle y decirle: Dios te bendiga. Y su sonrisa se cambió, hermano, o su rostro se cambió en sonrisa. Sencillamente esas palabras, y lograron que la persona se sonriera y cambiara su aspecto. ¿Sabes? Que viene con un rostro de dolor, de tristeza. Están fracasados en el mundo. No tienen fe, esperanza, no tienen a dónde más acudir, no saben qué más hacer. Alguien tiene que darle una palabra de aliento diciéndole: hay esperanza en Jesús. Cristo es la solución a tu vida, hay esperanza. No pienses que todo está acabado, hay esperanza. Dios nos dará palabra, nos dará gracia para testificarle y invitarles que lleguen a Jesús el Señor. Invitarles que lleguen a la casa de Dios, entregarles, reitero, un folleto donde se les pueda dar el plan de salvación, donde puedan oír la voz del Señor. Tal vez usted le regala un Nuevo Testamento, no lo van a leer por la intensidad del mismo. Regálele un folleto donde es algo menos de lectura y entonces tendrá un momento para leerlo. Vivimos en un tiempo, hermano, donde la tecnología ha avanzado. Hoy ya no leemos. Lo máximo que hacemos es mirar fotos y mirar grandes cosas. La lectura ha quedado a un lado. Ya no sé. Bueno, si podemos hacerlo en forma electrónica y enviarle a alguien unas palabras de aliento basadas en la palabra de Dios, hagámoslo. Y si el cuadro está bonito con fotos y un paisaje y lo que fuere, amén, está bueno, hagámoslo. No hay problema. Pero demos a conocer la verdad de Dios por doquier. Hablemos. Como iglesia no nos podemos quedar muda. Gloria al Señor. También, hermanos, la iglesia queda muda cuando no enseña lo que ha recibido. Mateo 11:1 dice: cuando Jesús terminó de dar las instrucciones a los 12, se fue de allí a enseñar y a predicar a las ciudades de ellos. El Señor dio instrucciones a los 12. El Señor nos instruye aquí. Por lo tanto, somos llamados cuando el Señor nos instruye, a ir afuera y compartir con otros lo que hemos recibido de Dios. ¿Qué habla usted en su hogar cuando llega después de un culto? ¿Cuál es el tema? Y ahí podemos decir: bueno, estoy hablando o hablo de que no sé quién jugaba hoy, cómo le habrá ido el partido, si hizo algo, si el director técnico cambió el que lo quería. Y a veces hablamos de un montón de cosas. Y bueno, estoy hablando de que, y empiezo a hablar y vengo a memoria, hermanos, un montón de cosas. Bueno, hablando que viene esto, pero ¿y si hablamos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? Y si testificamos lo que hemos recibido de parte del Señor. Hoy fui a la casa de Dios y pude adorarle, escuché la palabra, Dios me habló, hubo un punto puntual o algo puntual donde pude entonces enmarcar, Dios trató con mi vida. Dios nos ministra a todos a través de la palabra y toda ella de bendición, pero a veces hay tratos personales directos del Espíritu de Dios a nosotros y eso podemos compartir con otros. Eso está muy bueno. Eso podemos testificarlo. En verdad el Señor dio instrucciones a los 12. La Biblia dice en Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gloria a Dios. Por lo tanto, enseñándoles que guarden todas las cosas
que os he mandado. ¿Cómo vamos a guardar si no sabemos qué ha mandado? Si hemos aprendido qué ha mandado el Señor, porque alguien nos instruyó, alguien nos habló, no quedó mudo. La iglesia tiene que hablar. Gloria a Dios. Me decía alguien el otro día, y esto es algo, hermano, reciente, hasta el día de hoy hablaba con alguien que me decía estas mismas palabras, hasta el día de hoy. Me decía, es que yo quiero ir a la iglesia y escuchar la palabra de Dios. Yo quiero llegar a una iglesia y oír la voz de Dios, que se pueda leer la palabra y alguien pueda compartir el mensaje de Dios. Eso es lo que quiero. Necesitamos oír. La iglesia tiene que dar a conocer la instrucción del evangelio, la palabra de Dios. Si venimos aquí, hermano, y pasamos el rato, hermano, haciendo tal vez muchas cosas buenas y atendibles, como puede ser, hermanos, compartir, viendo, y pudiéramos hablar de un montón de cosas que pueden ser hasta nutritivas, pero tenemos que dar a conocer la palabra de Dios. Yo le pudiese hablar, hermanos, me preparo algo sobre la tecnología y vengo a hablar, hermano, sobre la tecnología, pues pudiese preparar algo, hermano, sobre algún tema puntual y volcarlo y hablarlo. Y uno dice que bien que se habló un tema puntual, pero en verdad todo eso está bueno, pero necesitamos nosotros la palabra del Señor, el mensaje de Dios, la instrucción que viene de parte del Señor. La iglesia queda muda si no da a conocer la palabra de Dios. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios, hermano, 1 Corintios 15, verso 3, parte A. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Primeramente yo he enseñado lo que primero recibí. Si no recibo, no podré compartir con otro. La importancia de que la iglesia no quede muda. Queda muda cuando no consuela al afligido. Hechos 16:40 dice: entonces, saliendo de la cárcel, entraron en la casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Queda muda cuando no consolamos a alguien que necesita consolación. ¿Sabe que a veces a nuestro lado viaja alguien en la vida que está llorando y necesita que alguien se le acerque con palabras de consolación? Somos llamados a traer palabras de consolación a aquel que lo necesita. No podemos quedar mudos. Tenemos que tener palabra de consolación. Termino en esta noche. Gloria al Señor. La parálisis espiritual es otro problema de enfermedad. Figurativamente hablando, pudiéramos decir aquella persona que está inactivo o indiferente, está paralizado, no se mueve, no está activado, no camina para poder llevar el evangelio, no camina ni para congregarse, va a caminar por otro. A veces ni camina por llegar uno a la casa de Dios, porque caminar por ahí, no. Si por mi propia vida cristiana no camino, no me esfuerzo, tengo parálisis, no voy a pretender que lo haga por otro, si por su propia alma no lo hace. Por lo tanto, ese es un problema de esa parálisis espiritual. Gloria al Señor. No camina para obedecer a Dios, no se pone en órbita, no comienza a andar para poner en práctica todo lo que Dios dice. Escucha, pero entonces no pone en práctica lo que Dios dice. Y ahí vamos quedando, hermanos, personas que vamos comiendo. Y usted sabe, cuando uno come desmedidamente, hermanos, queda obeso espiritual. Y comió, hermanos, que se le nota, ha comido mucho. Y uno dice, estoy lleno. Bueno, pero comparte con otro. Compartamos con otro que necesita también. Para eso vayamos, hagamos el esfuerzo, estemos. Es cierto, requiere un esfuerzo nuestro. Es cierto, muchas veces, hermanos, quizás quite horas de descanso. Es cierto. Y hay noches que me va a tocar dormir un poco más y otras noches que me va a tocar dormir un poco menos, y quizás alguna noche que me toque no dormir. Pero entonces entendamos
¿Por qué causa? Nos movemos igual porque no tenemos parálisis espiritual. Podemos movilizarnos, podemos ir y compartir también con alguien ese mensaje de parte de Dios. Culmino esta noche este pensamiento de la palabra contándole un muy breve testimonio del hermano Juan Romero. Algunos le conocen. Es uno de los escritores de canciones de himnos espirituales, cánticos. Usted debe haber escuchado muchas de esas. De hecho, muchas que se cantan hoy en día las compuso Juan Romero. Y él, entre otras, compuso el cántico de Visión Espiritual, también conocido como el cántico de las 100 ovejas, que él compuso. Eran 100 ovejas que había en su rebaño. Ese cántico, puede escucharlo, trae mucha edificación y habla de la inquietud del buen pastor. Y él cuenta cómo compuso ese cántico, hablando de no tener parálisis espiritual. Y entonces en medio de eso dice que una oportunidad estaba en su iglesia y por la mañana había un hermano que no vino al culto. Se preocupó. Digo, qué raro, porque ese hermano no falta nunca al culto. Siempre está en la reunión. Siempre está. Y su esposa le dijo, no te preocupes, en la tarde hay otro, de seguro que en la tarde vendrá. Despreocúpate, le dijo la esposa. Y él quedó un poco ahí. Llegó el culto de la tarde y tampoco estaba el hermano. Y él dice, ahora sí me preocupo más. No vino ni por la mañana ni por la tarde, cuando en verdad siempre él está y siempre llega. Por lo tanto, terminó la reunión, despidió a todo el mundo, repartió a algunos hermanos y agarra su auto y se va entonces a visitar a ese hermano, Ricardo. Se va a visitar a Ricardo, así se llama el hermano. Y él va a donde la casa de Ricardo, y de repente él vivía en una chacra, en un lugar apartado, donde en un momento el camino era simplemente 2 huellas de un vehículo, luego pasto por todos lados. Y avanza hasta en un momento en que el vehículo comienza a quedar empantanado por el mismo barro que había caído, que había estado por la lluvia que había descendido. Y entonces él no puede andar más en su vehículo. Deja a su familia porque a distancia ve la luz de la casa de Ricardo. Y llega entonces y golpea donde la casa y no le abre nadie. Insiste porque dijo, hay alguien, yo escucho que hay gente y hay luz prendida. Y cuando volvió a golpear, Ricardo que sale y le abre la puerta. Y entonces comienza a llorar. Increíble, dice este hombre grande, alto, fuerte, comienza a llorar. Y dice, y lloraba, y el pastor parado afuera, lluvia que todavía estaba cayendo, él ya estaba todo mojado y se queda parado afuera. Y le dice entonces, permiso, me dice, llora nada más, le dijo. Y cuando pare de llorar, dime por qué lloras. Aquí estoy yo, al menos para llorar juntos, pero aquí yo estoy. Y entonces él lloró y lloró, y entonces dice, aunque no me dijo que podía entrar, entré igual. Y llegué y entonces me quedé donde él, y ahí lloró un rato conmigo, se echó sobre mi hombro y lloró un rato conmigo. Y después de llorar, entonces empezó a hablarme y me dijo por qué lloraba. Le dijo, pastor, yo había prometido no volver más a la iglesia porque le fallé a Dios. Ayer llegó un familiar mío que hacía mucho tiempo que yo no veía. Y empezó aquí a venir, a blasfemar y a decir un montón de cosas. Yo me molesté. Pero cuando en un momento del diálogo se metió con mi madre, me dijo un montón de cosas. Yo estaba acomodando la estufa con leña y agarro un madero y dice, si le pego lo mato. Entonces no le pegó, dejó el madero en el piso.
y le dijo que se fuera. Pero cuando le dije que se fuera, dije un montón de palabras que entendí que estaban en mi corazón y que yo no las podía tener porque mi corazón ya era limpio. No le pegué, simplemente le dije un montón de palabras que como cristiano yo no podía decirlas. Entonces dije, le fallé a Dios, fallé, pequé contra Dios. No soy digno de ser llamado tu hijo, Señor. Por todo lo que tú has hecho por mí, yo fallé, pequé contra ti. Ahora hablé mal. Y en este momento yo ya le había dicho al Señor, Señor, yo ya no me merezco ir más a tu casa. No merezco ir más porque te fallé. Yo pequé contra ti, diciendo y hablando cosas que no tendría que haber hablado. Pero ahora le veo a usted, pastor, que ha llegado todo mojado, que se tomó el trabajo de llegar donde mi casa, y le veo a usted, y yo estoy seguro que si usted ora a Dios, y entiendo porque Dios es un Dios perdonador, me perdonará, entonces habrá restauración. Y el pastor le ora a Dios, y oran juntos, y le piden perdón a Dios, y siguen llorando un rato más. Y Ricardo dice, pastor, después de este rato entendí, después de estos momentos de comunión con Dios, entendí como que un gran peso se me fue de los hombros. Y entendí que Dios me perdonó, porque yo le fallé, pero a través de la oración de perdón y de reconciliación entendí que Dios me perdonó, que me perdonó el Señor. Y entonces dice, pastor, gracias, qué bueno, muchas gracias. Le dice, por favor, quédese en casa, vamos a hacer algo para cenar. Y él le dice, voy a buscar a mi familia que todavía está en el auto, mi esposa y mis hijos. Y ella fue a buscarlo. Y entonces entre Ricardo y su esposa le prepararon una cena, comieron, se regocijaron. Dice él, era comida de chacra, comida fresca, todo fresco del campo. Y como a las 2 de la mañana me devuelvo en mi auto hacia mi casa. Y ahí comienzo a decir, eran 100 ovejas que había en el rebaño. Pero al contarlas todas, le faltaba una. Y entonces se fue por la montaña y la encontró gimiendo por allá, llorando, temblando de frío. La cargó en sus brazos y la devolvió al redil. Gloria a Dios. Alguien que dijo, yo no me puedo quedar mudo. Tengo que contar y tengo que ver por qué alguien no llegó. Alguien que sumado a eso dijo, no me puedo quedar quieto, paralítico, con esta parálisis. Tengo que hacer algo, de seguro lo está necesitando. Gloria a Dios. La iglesia es llamada a esa. Hoy en la realidad encontramos una iglesia enferma, pero el que trae sanidad en esta noche está con nosotros y es Jesús el Señor.